Papa Francisco hoy día es Él una fue maravilla. compañero mío, usted sabe. No le creo. Tuvimos filosofía en Argentina y después la vida nos llevó por caminos paralelos y convergentes, en el sentido que yo era formador de los jesuitas en Chile y él lo era en Argentina. Yo fui superior de los jesuitas de Chile y él era el superior en Argentina, y eso nos llevó a encontrarnos en múltiples ¿Y ocasiones. ya se respiraba algo de aire papal, como dicen? No, pero después, claro que sí, cuando lo hicieron muchos años después, arzobispo de Buenos Aires, lo hicieron cardenal. Buenos Aires es una gran ciudad, una de las mayores ciudades del mundo, y por lo tanto y después él jugó un rol muy importante en la conferencia episcopal de Aparecida en Brasil, que le dio un cargo, un puesto pero relevante y muy conocido en el mundo. Qué bueno, padre, llegó su café bien cargado, le pedimos, ahí le traen con sacarina. ¿Sabe que a mí me impresiona? Yo para todo el mundo católico, ve que ahí está en TVN, bueno, vaya TVN, está grabado. Estoy yo estoy yo al aire. Una persona de CBN, Ya, sí, Rubén, muchas gracias. No, lo que pasa es que expliquémosle a la gente que lo están esperando al padre de TVN porque le quieren hacer una entrevista, porque es una de las voces importantes dentro del tema de la gratuidad. Me imagino que vienen por eso, por el por la gratuidad, me dijeron, por la pero gratuidad. son como ustedes, que entran Además, por una y salen por otra, porque mejor que No es la Carla la que lo cita por algo y le me quieren cambiar la cancha. Pero yo le vengo contando hace rato, así que no lo estoy engañando. Pero es más fácil hablar del Papa que de la gratuidad, pues. Oigan, es que padre, ¿sabe lo que me pasó a mí? Vi este video del Papa y yo miré, observé y dije, al Papa le pusieron algo en el café. ¿Por qué está diciendo esto y de esta manera? Le hicieron una encerrona, yo creo. No, él habló de manera muy espontánea. Me llama la atención particularmente el tono con el que habla el Papa. Él siempre ha sido relajado y ha sido muy cercano, pero en esta oportunidad dice que Osorno es tonta. Habla de los zurdos, de las macanas y de las conspiraciones. ¿Con qué sensación se queda usted? Porque sabe que he escuchado muchos católicos que me dicen que esto los ha decepcionado por parte del Papa. Yo tengo, curiosamente, ojalá que pueda ser bien entendido. Yo digo lo que pienso, trato de decirlo siempre con respeto. Personalmente no me gustó lo que dijo el Papa, pero curiosamente, por otro lado, está esa posibilidad que el Papa se pueda equivocar. Yo creo que es un avance que el Papa pueda hablar ex cátedra, no ex cátedra, hablar como una persona que de repente tiene un exabrupto, dice sin pensar mucho, y este caso es obvio que fue así. Él venía saludando en una enorme asamblea donde estaba en el primer lugar, en la primera fila, Jaime Coiro. Su señora lo saluda, él saluda, y al final Jaime Coiro le dice: yo soy el vocero de la conferencia episcopal. Y se ve que este tema de Chile lo tenía en esos días particularmente preocupado. Y entonces tiene un exabrupto, dice una cosa que no es una declaración demasiado solemne y oficial, y que en ese sentido, cuando uno ha vivido en Argentina como viví yo, la palabra macana, el zurdo, es el lenguaje ordinario. Pero perdón, ¿quién le pregunta? Perdone la ignorancia, yo no he visto en detalle ese video, pero ¿quién le pregunta? ¿Por qué se pronuncia? No le pregunta nada, le dice: yo soy el vocero de la conferencia episcopal. Saca papel y anota. Le dice: saca virome, como dicen en Argentina. Virome, perfecto, yo soy magallánico y decimos a esto, le decimos virome. Saca virome y anota. Entonces le dice que José Barros es inocente, que la justicia no lo condenó por abusos, etcétera, y pero eso es interesante porque es así. Yo sé que es así, pero perdón. Una cosa es decir eso, y yo aquí ya voy a hablar de una experiencia prolongada, habiendo vivido en Argentina. Hay unos grupos de más extrema izquierda, lo que se llamaban los zurdos, que a veces aún dentro de la iglesia había ciertas presiones. Entonces, mi pregunta es: ¿qué información le habrán dado al Papa para que se haya formado ese juicio? Porque usted comprenderá que, estando en Roma, los detalles de Osorno, ¿de qué le habrán contado y cómo se lo habrán contado? Que obviamente le dijeron que un grupo ínfimo de gente zurda estaba presionando y haciendo una injusticia con una pobre víctima. Entonces, yo creo que él debería haber sido más prudente, y para mí esto ha sido una enorme llamada. ¿Qué podemos hacer para informar bien al Vaticano? El Papa se equivocó porque estuvo mal informado, eso es lo que usted dice. Es que hay el dicho
y que es obvio, de Roma viene lo que a Roma va. Entonces, él tiene que tener mucho cuidado, ver que estamos en una situación extremadamente compleja, porque el caso del padre Karadima no es solo quien cometió abusos, sino que la gente que lo rodeó. Por ejemplo, para mí es muy delicado que alguien que hubiera estado muy cerca no se hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando. Pero para usted, no estamos hablando solamente de Monseñor Barros, estamos hablando de Monseñor Koljatich, estamos hablando de Monseñor Arteaga. Entonces, por eso digo que para Chile no es el caso de un solo obispo, es un caso que nos tiene a todos hipersensibles. ¿Padre? Si usted lee la declaración de la Conferencia Episcopal de Chile con ocasión del nombramiento y tiene una mínima sensibilidad al lenguaje que usan los obispos, es obvio que la Conferencia Episcopal de Chile no estaba de acuerdo con ese nombramiento, la enorme mayoría. Ese se desprende de una lectura medianamente respetuosa, lo que dicen, no va a haber ataques, no hay ataques personales, no quieren condenar, pero la situación de Chile después de lo de Karadima, después de todas estas películas, es de tal manera que es muy delicado. Ya, pero mi pregunta entonces, estamos hablando con el padre Fernando Montes, rector de la Universidad Alberto Hurtado, además, es por qué Barros sigue en Osorno. ¿Por qué no da un paso al lado? ¿Sabe lo que me pasa? Bueno, todos los obispos vinculados. ¿Sabe lo que me pasa? Que tengo la sensación de que esta renovación que se requiere en la iglesia y la necesidad de que la gente vuelva a creer no se va a cumplir en la medida de que se aferren a cargos, además sacerdotes que deberían estar desafectados de este tipo de cosas tan mundanas como permanecer en un cargo, ¿o no? Usted le voy a decir dos cosas a eso. Dígame. Lo primero es que este video es cuando recién nombran, o sea, ya tiene varios meses. De mayo. Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta antes de que siga con el... Sí. ¿Y por qué lo filtra Coiro? No lo filtra Coiro, no, él lo filtra... porque hoy día, usted que está en los medios sabe no es él el que no lo filtra. Él mismo dijo el otro día que no sabía cómo se había filtrado. No, lo que pasa es que puede estar alguien al lado grabando. Usted me está diciendo de que eso era su familia. No, sí, pero con una cantidad de gente alrededor. Pero no la sacó su familia. Otra persona, es un argentino que filmó. Sí. No es su familia. O sea, puede haber sido cualquier persona que estaba al lado. Y este señor se lo mandó a Coiro. Y Coiro lo conocía y quedó espantado. Y se lo comunicó a los otros obispos. Entonces fue un obispo, perdóneme, que lo filtró. ¿Qué le puede importar a un argentino lo que esté pasando en la diócesis? Porque ninguno... A ver, le voy a decir una cosa, que él me lo había mostrado, Coiro, a mí. Y obviamente no me entregó el video, ni se lo entregó a los obispos, yo no lo tenía. ¿Usted lo conocía el video hace cuánto, padre? Hace junio. ¿Desde junio? Junio, o sea, lo que quiero decir es que, dice, ¿por qué no ha renunciado? Oye, a ver, esto es muy anterior, no es que si fuera público, pero yo lo digo desvinculado del video, padre Montes, lo digo en sí mismo, porque aferrarse a lea la carta que escribe un obispo de Chile, públicamente, Monseñor Isern, precisamente le aconseja como hermano a Monseñor Barros. Yo no me puedo meter en la piel de Monseñor Barros. Monseñor Barros dice, yo le he explicado esto al Papa, el Papa lo conoce y soy fiel a su nombramiento. ¿Sabe lo que me hace ruido, padre? Muy bien. Que recién conocimos declaraciones de Francisco Javier Errázuriz, el cardenal, diciendo que las víctimas de Karadima, por denunciar abusos sexuales dentro de la iglesia, le habían hecho un daño a la imagen. Yo me pregunto, si no le hace más daño a la imagen, Monseñor Barros, más allá de si es culpable o no, porque finalmente es tan fácil como dar un paso al costado y salvar a la iglesia de este escrutinio público. Es lo que yo le dije, que a mí me parece que para entender la situación de Chile no basta saber si uno es culpable o no culpable, si esto, porque hay tal enrarecimiento del aire que tenemos que ser en extremo delicados, y eso yo espero que hoy día eso se lo hagan sentir al Papa aún antes de que venga a Chile, cuál es el ambiente que respiramos, y porque esto puede generar ciertamente genera un malestar muy grande dentro y fuera de la iglesia. ¿Usted teme que estas palabras del Papa, sumado a la polémica que ya estábamos teniendo con el obispo Barros, ahora además van a viajar este grupo de laicos al Vaticano, generen cierto desencanto en los propios fieles católicos? Bueno, eso es posible. Y es lo que pasa siempre, yo he vuelto a leer el Evangelio y me deja tan
golpeado y a la vez agradecido, Jesús confió en Pedro. Y los evangelios se solazan en mostrar las debilidades de Pedro. Porque cuando Pedro le dice, yo reconozco que tú eres el Mesías, Jesús le dice, tú vas a ser la roca sobre la que voy a construir. Y en ese momento Jesús comienza a decirle, y es necesario que yo muera, voy a morir. Y San Pedro dice, ¿estás loco? Yo no permitiré eso. Y Jesús le dice, apártate, Satanás. Es que parece que Pedro era bien cabeza de pistola. Pero no solo eso, y era además fanfarrón, porque poco tiempo después Jesús dice, ustedes me van a castigar, y Pedro, el Papa, dice, los otros se van a ir, pero yo jamás. Y Jesús le dijo, tú jamás vas a ver que me vas a negar antes que cante el gallo. O sea, muestra el Evangelio la dificultad de este hombre. Y también después le dice, vuelve la espada a su vaina. Después Jesús viene a tocarlo y se ve que no había entendido nada, Pedro, porque él entonces saca la espada y le corta la oreja al... Exacto. O sea, el Evangelio muestra que el pobre Pedro no entendía nada. Y comienza la iglesia y él va a donde Cornelio y ahí tiene una visión y lo recibe en la iglesia a pesar de no ser judío y sin circuncisión. San Pablo gozó, pero San Pedro le tuvo miedo a la gente. Perdón. Lo está llamando San Pedro enojado por este pelambre inaceptable, el primer papa de la iglesia. Pero lean ustedes la discusión, porque San Pedro, después de haber dicho que sí, le dio terror y empezó a no admitir paganos que eran incircuncisos de la iglesia. Y San Pablo es feroz, le dice que es cojo de las dos piernas, que San Pablo... Este es Saulo de Tarso. Saulo de Tarso le dice, tú no entiendes y te has puesto... Para que vean ustedes que eso es parte de nuestra iglesia, y a mí estas dificultades me hacen agarrarme más a Jesucristo, y no es para decir que la iglesia no tiene pecado. Por suerte hoy día estamos bajando de un pedestal y podemos tener un papa que también puede equivocarse. Yo creo que eso es un avance. Padre y rector, nos queda el último corte y seguimos con usted. Sírvase el cafecito y vamos y volvemos. No lo va a liberar al pobre padre. Ya, vamos a la pausa y ya estamos.